Bueno, buenos días a todos y, por supuesto, buenos los agradecimientos a toda la comisión que tenemos aquí, el plantel de expertos, a Remeco, a Elisa y, por supuesto, a Bene. Voy a hablar de alineamiento funcional en prótesis de rodilla. La verdad que es una cuestión que casi es más intuitiva y lo puedes ver con más claridad cuando estás delante del robot, viendo datos y viendo posicionamientos que realmente, que teóricamente poderlo explicar, pero voy a intentarlo. Estos son mis conflictos de interés. Y para un poco los más jóvenes, deciros que estamos viviendo realmente una especie de fiebre del oro, tal como muchos editoriales en los papers comentan, sobre lo que es el alineamiento, una revolución total. Pero para cuestionarnos vamos a hablar que existen dos tipos de alineamientos, los sistemáticos y los personalizados. Los sistemáticos son los que se han denominado clásicos, con los que hemos aprendido todos, son fáciles de comunicar, son fáciles de reproducir, se atienen siempre a cortes que se hacen con relativa facilidad y se basaban en yo doy el corte y luego una liberación de partes blandas con el fin de llevar siempre a una posición ventajosa desde el punto de vista mecánico con el fin de que los implantes duraran lo más que se pudiera. Esto viene de la época en la que los implantes tenían, obviamente, diseños y fragilidades que convendría evitar. Por la misma razón que se ponía siempre a los más mayores y no a los más jóvenes. Y por otro lado tenemos los personalizados, entre los que cabe destacar pues, estos que pongo aquí, probablemente alguno más que pueda llegar a salir o que está pariéndose en este momento. El cinemático, del que se va a hablar a continuación, el cinemático restringido, que es el cinemático para cobardes, el cinemático invertido y el funcional, que es del que voy a hablar yo. Entonces, ¿qué es el alineamiento funcional? Viene a ser una especie de filosofía intermedia. Si os ponéis, es una especie como de dosis justa de muchos ingredientes, que bebe un poco de las fuentes del kinemático, desde luego, también incluso del mecánico ajustado, y que lo que intenta realmente, y quedaros con estos conceptos, intenta reproducir el fenotipo del paciente y la interlínea que tiene, su inclinación, dentro de unos márgenes de seguridad. No todo, no todo corte ni todo posicionamiento puede dar lugar, intelectualmente se puede llegar a saber que si tú cortas en esa situación el paciente probablemente vaya a durarle poco el implante. Por tanto, se han establecido unas especies de zonas seguras que también tenemos que repasar el concepto más adelante. Por tanto, se basa en una planificación preoperatoria, básicamente sobre un TAC, y un balance dinámico e intraoperatorio. Y el objetivo de todos estos nuevos alineamientos es el de siempre, de intentar mejorar la función y reducir ese número de pacientes que se encontraban con prótesis no satisfactorias, aunque no claramente mal, después de la cirugía. Hay diferencias entre el alineamiento funcional y el alineamiento cinemático, aunque más adelante se nos va a explicar. En principio, ambas tienen en común que lo que intentan es recrear el alineamiento preartrósico del paciente. Lo que pasa es que una y otra lo logran mediante vías distintas. El cinemático probablemente priorizará conseguir la orientación de la interlínea y dejará un poco el balance de partes blandas constitucionales a pequeños ajustes y pequeñas lasitudes residuales que tolerará. El alineamiento funcional prioriza el balance de partes blandas. Tú puedes hacer una planificación determinada y luego darte cuenta que las partes blandas del paciente, si te mantienes estricto al concepto y no las liberas, incluso te puede llegar a cambiar el fenotipo del paciente, que es una de las cosas que vamos a terminar hablando al final de mi charla. Por tanto, si tenemos que hablar de alineamiento funcional, tenemos que hablar de fenotipos. Y aunque obviamente este manido artículo que todo el mundo ya conoce, aunque no todo el mundo a lo mejor llega a entender, de McDessie es en el que me voy a basar. Sabéis que obviamente para definir lo que es el eje de carga de una articulación se habla del HK, la línea que une cadera, rodilla y tobillo. Esto da lugar al varo o el valgo conocidos de cada paciente. Los ángulos conocidos también, por ejemplo, cuando hablaba Alejandro de las osteotomías, el lateral distal femoral angle, el medial proximal tibial angle, hay que tenerlos en cuenta, puesto que los conceptos en los que se basa este planteamiento es que, en principio, estos dos ángulos no varían con la evolución de la artrosis, salvo sus estados más finales. Imaginad, por ejemplo, un varo que ha perdido el cruzado anterior durante el recorrido, tiene siempre una usura de la parte posterior y, por tanto, la medición de esos ángulos probablemente no sean los reales o pertrósicos. Vas a basar, digamos, tu planificación en algo que no es cierto. Pero bueno, eso tienes que tenerlo en cuenta. Que el ángulo, el HK, varía con la evolución de la artrosis, lógicamente. La articulación, cuando degenera, se va empotrando y de alguna manera va cambiando. Y esto ya es un axioma, para entenderlo, la estimación del estado pertóxico se basa en lo que sería el ángulo HK aritmético, que es esta la fórmula que lo define, la sustracción del medial proximal tibial angle del lateral distal. Para que sea un poco más fácil de visibilizar, si los dos fueran de 90, tendríamos un HK de 0, un morfotipo neutro. Si este es negativo es porque obviamente uno de los ángulos supera el anterior. En este caso, el femoral estaríamos hablando de un varo y en caso contrario de un valgo. El otro axioma, en plan premisa absoluta para entender esto, es que la oblicuidad de la interlínea se basa en la suma de estos dos ángulos.
otra vez de nuevo para visibilizarlo, en el caso de un paciente alineado en neutro, la suma de los dos serían 90-90, por tanto daría igual a 180 y por tanto por debajo de 180 estaríamos hablando de oblicuidades de interlíneas que se denominan de apes distal, es decir, gana más un ángulo que otro, y cuando estamos hablando del caso contrario, más de 180, de apes proximal. Y aquí viene un poco el medio de la cuestión. Se establece una correlación entre la oblicuidad de las interlíneas y las formas de las piernas de la gente, de tal manera que se desarrolla este cuadrante de 3×3. Este cuadrante 3×3 realmente alberga fenotipos realmente exóticos, donde muchas veces no se llegan a entender, como los últimos, el 8 o 9 son difíciles de ver en la población, o por lo menos la población europea, o en este caso la de Sydney. No, se hizo. Casi todos se quedan en 1, 2, 3, 4, más o menos. 5, que es el elemento a que todos pretendíamos llegar cuando hacíamos el clásico, pues no lo tiene más de un 5% de la población. Si son hombres, incluso un 3,3 si son mujeres. Hablamos del otro concepto, antes de pasar a un ejemplo práctico. Las zonas seguras. Cuando te venden esto, obviamente, el elemento funcional es un elemento dependiente de robótica. Cuando nos venden el producto y te dan el robot, realmente te ponen una especie de corsé o te capan de alguna manera con el fin de que tú no puedas nunca pasar de lo que se ha conocido hasta la fecha desde el punto de vista de duración de los componentes, para que no te pongas a experimentar y a colocar, digamos, posiciones aberrantes en tus componentes que luego pueden dar lugar a un problema y ese problema obviamente no lo va a querer nunca asumir una compañía diciendo que su producto era malo y que fracasó en el mercado, cuando realmente es que lo utilizaron mal. Estos fueron un poco con la cartilla que nos dieron cuando empezamos. Y realmente nos dimos cuenta pronto que esto era demasiado restrictivo y de igual manera que nosotros, esto ya estaba escrito en la literatura, obviamente, aquí llamamos la zona segura. La zona segura hasta la fecha eran las que nos habíamos heredado desde lo que sería el alimento clásico, pero cuando estamos, digamos, comenzando a jugar a otra cosa con otras reglas, obviamente no puedes aplicar las reglas de lo que conocías antes. Y por tanto, ya se empezaban a llamar la atención sobre que este uso universal de la zona segura de más o menos 3 grados en la zona de carga, pues que a lo mejor con las nuevas estrategias de alineamiento era una cuestión que deberíamos empezar a abandonar. Pero que bueno, que también es cierto que si tú realmente estás teniendo en cuenta los fenotipos de los pacientes, tampoco se trata de que estés considerando únicamente el alineamiento en el plano coronal. Tienes muchos más factores que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, ojo al describir zonas seguras. Solamente basándote en un plano, ten en cuenta que el estudio funcional, si quieres realmente ser funcional en el pleno término, también tienes que tener en cuenta cómo está rotacionalmente y cómo está en el plano sagital y, por supuesto, las partes blandas. Por tanto, y lo último, es decir, estamos también utilizando implantes convencionales o implantes desarrollados o diseñados a partir de otros, pues son realmente unos evoluciones de otros, que se empleaban para ser alineados mecánicamente, pero estamos utilizando para hacer alineamientos cinemáticos y para hacer alineamientos funcionales. ¿Esto tiene alguna trascendencia en un futuro? La verdad que nos hemos montado en un tren que no tenemos muy claro a dónde nos va a llegar. Obviamente, el cómo se colocan, tanto en varo como en valgo, pues está a lo largo de la literatura más que descrito. Pero si te das cuenta, cada grupo de autores manejan un grupo de zonas seguras. Es decir, no hay una unanimidad. Cuando en un futuro veamos, oye, ¿cómo fueron aquellas prótesis que colocamos funcionalmente? Pues probablemente podrán ir bien o mal, pero será el resultado de un grupo abigarrado de gente que pretendía hacer alimento funcional, pero con conceptos distintos. Por tanto, no sabemos realmente en esta coctelera cuál va a ser el resultado final. Esto viene a ser lo consensuado, lo más consensuado que existe hoy en la literatura. Si os dais cuenta, en el plano coronal te permite, el margen de corrección te va hasta en el HK de 6 de varo hasta 3 de valgo, con posicionamientos de los componentes, en el caso del fémur de 6 de valgo a 3 de varo, situaciones que un poco a veces te llama la atención cuando lo estás intentando reproducir en el paciente, dices, esto me parece un poco extravagante, ya funcionará. Funcionar funciona desde el punto de vista clínico, por lo menos a la corta. Bueno, ahí tenéis todos los datos, no es cuestión de que los repasemos. Un ejemplo práctico, dejamos en más tienda. Cuando tienes el MACO y colocas un paciente, te sacan, por definición, digamos, todos los valores que te pueden calcular los técnicos, obviamente, sobre un TAC que no está en carga. Pero bueno, atendiendo a esa premisa de que los ángulos distal femoral y proximal tibial son ángulos que no cambian con el desarrollo de la enfermedad, hasta fases muy tardías, te puedes hacer una idea o una composición del lugar de cómo va la línea interlínea articular, qué angulación tiene, y qué posición deberían tener tus componentes si quieres reproducir el fenotipo del paciente. Os lo voy a poner un poco más ampliado porque realmente todos estos datos los interesantes son estos de aquí. En este paciente en cuestión tenéis ahí el ángulo distal femoral y el proximal tibial.
el ángulo, el HK aritmético, realmente es varo desde el punto de vista técnico, pero realmente se puede considerar prácticamente neutro. Y por los valores que nos han dado, podríamos hablar que este paciente correspondería, bueno, podemos decir que un grupo 1, pero vamos a decir que es neutro casi que sea un grupo 2, ¿vale? De la clasificación de MACDS. El técnico del MACO nos coloca los componentes alineados en cero si tú quieres, y esa es la posición de partida. Mientras que se respeten los cortes mínimos de cada componente para cada uno de los huesos, pues esto sería, digamos, el principio. Para que os familiaricéis un poco con interfaz, os des cuenta que estamos colocando un 3 en fémur, 3 en tibia, que es lo que veis a la derecha, con un polietileno de 9, y luego veis un poco, a ser una prótesis triatlón CR, conserva el cruzado posterior, los ángulos de flexión del componente vienen a reproducir un poco lo que consideramos que por combinación pueden llevarse con respecto a la caída tibial de 3 grados. Bien, pues entonces, esto es el punto de partida. Esto es la traslación de los datos que hemos tenido en la tabla a lo que sería el elemento funcional de este paciente. No hemos ido a colocar esos casi 5 grados de varo de tibia porque conviene siempre partir de un preposicionamiento un poco por debajo de lo máximo que lo puedes llevar y llegar a ese máximo solamente si tienes la necesidad absoluta. Por tanto, esto lo que tenemos es el preposicionamiento. Hemos llegado a 3 grados varo en tibia, 3 en fémur, es decir, estamos oblicuando con apes distal la interlínea, si os acordáis de la clasificación, y estamos consiguiendo un eje ahora mismo de 0. Bien, pues llega el momento en que tenemos que obtener los deltas. Los deltas nos referimos a cómo es del axe la articulación en flexión y extensión, tanto por medial como lateral, y nos da esta gráfica. Obviamente, resumiendo, lo que tenéis es que en extensión abre más por lateral, 3 milímetros con respecto a medial, 1,5, y que en flexión prácticamente lo tenemos. Una de las cosas que tiene el elemento funcional es que es como las ecuaciones de segundo grado del cole. Es decir, tú puedes tener siempre tienes 2 soluciones, es decir, incluso más. Es decir, según cómo funciona en la cabeza de cada uno, esto lo va a resolver de una manera. Se trata de hacerlo de la manera con menos pasos, que probablemente, pues cuanto menos explicaciones siempre es lo mejor. Como y lo más sencillo en la naturaleza es aquello que es más sencillo. Entonces, la historia es esta. Si yo tengo esta posición y quiero equilibrar las brechas, puedo hacer estos movimientos. Voy a pasarlo así rápido para que veáis un poco el asunto. Ay, perdón. Al final he liado. Esto es. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que hemos colocado, hemos quitado el principio de valgo que hemos dado al componente, lo hemos reducido, y también a nivel de la tibia la hemos ascendido un poco y la hemos parizado un poco más. En definitiva, hemos tenido brechas que ahora son simétricas a cambio de dejar ahora mismo un producto residual de carga de HK que sería 3,5 de varo menos 1,5, 2,5 de varo. Es decir, no son los 0,7 creo que ponía, si mantenemos un poco de varo. Pero lo más importante, que creo que es lo que se basa en el elemento funcional, es cómo se queda la interlínea e intentar no migrarla, que la interlínea sea lo más parecida a la nativa del paciente, aunque pueda oscilar un poco el varo valgo a ese nivel. Esto es lo que quería explicaros. Vamos a ver, esto lo experimentamos de manera empírica con cuando vas haciendo muchas prótesis. Es decir, hay casos en los que como estás haciendo el elemento funcional y tienes que respetar las partes blandas, llegas a cambiar realmente el fenotipo. Y esto es mucho más cierto para los grupos que veis aquí, el 3, el 6, el 5 y un poco menos del 4. Porque la tendencia natural es un poco a converger hacia los grupos 1 y 2. Obviamente, hay situaciones en las que para igualdad de ángulos, distal de fémur, proximal de tibia, la lasitud es lo que manda, si no quieres liberar ningún ligamento para conversar, es la que manda la posición que tienes que colocarlo. Bueno, pues esto está escrito. ¿Qué trascendencia tiene desde el punto de vista clínico? Pues la desconocemos. Pues estamos propugnando mantener el fenotipo y resulta que lo cambiamos, pues no sé, esto puede llegar. Por tanto, y ya como mensajes para final, el elemento funcional es una opción más hacia la personalización de la prótesis, no es que sea la más verdadera, se tiene que usar siempre un robot porque se necesita precisión robótica. Los fenotipos de PAC, quedaos con la idea que de alguna manera es hay varias clasificaciones fenotípicas, pero quizás sea la más práctica para llegar a entender este tipo de cosas. Ayuda a planificar, pero realmente no es la solución. Te puede ayudar, pero no es una opinión vinculante absoluto para que tú puedas trabajar con ella. Las safe zones son realmente un problema porque aunque se empiezan a definir cada vez más, no tenemos muy claro
qué va a repercutir eso sobre implantes que están diseñados para alineamientos clásicos. Y en principio, hoy en día, solamente podemos decir que en cuanto al alineamiento funcional, parece que da una promesa de mayor función, pero realmente es una cuestión que hay que seguir viendo con los años, no vaya a ser que nos arrepintamos. Y eso era todo.